Bueno, muy bienvenidos a este tiempo diferente, compartiendo con nuestro mejor amigo el Espíritu Santo de Dios. Entonces damos pues la bienvenida primeramente a nuestro Dios, que nos permite pasar un tiempo con Él, un tiempo más, un tiempo agradable, un tiempo donde nos podemos deleitar con Él, donde podemos hablar con Papá Dios, donde podemos leer la Biblia, donde podemos escuchar un tema musical, donde podemos orar, hacerle allí ese ruego, ese clamor a Dios por alguna necesidad. Entonces damos gracias a Dios porque nos permite allí tener esta herramienta muy bonita que es el Internet. Entonces les invitamos a que ustedes puedan conectarse allí, empezar a conectarse. Entonces le damos gracias a Dios por ese privilegio que es estar nuevamente en su presencia. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos ha dado un día más de vida, un día más donde podemos adorarle, podemos mover nuestras manos, podemos salir, podemos hacer allí nuestras labores, podemos predicar el Evangelio, que es un privilegio por sobre todas las cosas que podamos hacer. Esto es lo más importante, el Evangelio. Ya lo demás que hagamos en el día pues ya es añadidura, sea el trabajo, el oficio, alguna labor, algún mandado, alguna tarea, en fin. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos permite allí deleitarnos en su presencia juntamente con ustedes. Entonces allí a nuestros amigos del Facebook, bienvenidos. Allí a nuestros hermanos en Cristo, e incluso allí el que no conoce del Evangelio también, no se preocupe, quédese ahí conectado, bienvenido. Usted dirá, no, es que yo soy de otra religión, que yo soy católico. No importa, conéctese, que Dios es amor. Entonces vamos a conectarnos así como nos hemos conectado en ese momento en Internet y toda esa cuestión. Entonces vamos a conectarnos con nuestro Dios. Vamos a orar, porque orar no es más que hablar con Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Él es un Dios maravilloso. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias. Hoy te decimos, Padre Celestial, que tú eres bienvenido, Señor. Hoy te decimos a ti, Jesús, Hijo de David, que tú eres bienvenido. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos, Padre, tu presencia. Espíritu Santo, tú eres una persona real, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres nuestro consolador y maestro, Señor. Pedimos de tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Padre, que seas tú guardando nuestras vidas, Señor. Tú que eres el creador del universo, del sol, la luna y las estrellas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Esta tierra, Padre, es el estrado de tus pies, Señor. Tenemos al Dios más poderoso, Señor. Tenemos, Padre, al Dios y Padre que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Jesús, porque tu misericordia, Señor, prevalece. Espíritu Santo de Dios, tú eres una persona real, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, por estar entre nosotros, por moverte, por sanarnos hoy, por libertarnos, por hacer milagros, Señor, a favor de cada familia, a favor de cada persona, Señor, allí que se esté conectando, Padre. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, porque tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cubrimos con la sangre de Cristo nuestra voluntad, nuestra mente, Señor, nuestras familias, Padre. Le bendecimos, Señor, nuestra nación, Padre, las autoridades, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos adorarte, Señor. Bueno, entonces, muchas gracias. Quiero que sigan allí conectados. Vamos a escuchar un tema musical. Quiero que nos deleitemos en la presencia de Dios. Vamos a escuchar allí un tema musical. Voy a ponerlo y ya lo...
Así es. Cierra allí tus ojos. Si quieres levanta tus manos. Si no lo quieres hacer, pues dispón tu corazón. Vamos a declarar en fe. Hay poder de vida. Esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad. Enlázalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe en lo que no he visto, pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús La muralla va a caer. Hay poder de vida, hay poder de muerte. Dijo el sabio, con frutos de labios que alimentarás. Oh, en palabras de sabiduría hay poder de vida. Esas son las que tu corazón hoy debe pronunciar. Enlaza tu casa, enlaza tus hijos, enlaza tu ciudad. Enlázalos a la voluntad de Dios y verás lo que sucederá. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Declarando en fe, 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 declarando en fe. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Bueno, entonces damos gracias a Dios porque es maravilloso adorarle. Si usted le escuchó, le gustó el tema. Hello. Dios te bendiga. Estoy desesperada. Yo también. Mi padre también.
Bueno, entonces damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Entonces es un motivo de felicidad para todo el mundo. Aunque el mundo esté pasando pruebas, aunque el mundo esté pasando unas pandemias, esa pandemia que de una u otra forma trajo muchos cambios, pero como hijos de Dios siempre hay que verlo con optimismo. Dice allí la palabra que todo lo que nos pasa es para bien. Entonces le damos gracias a Dios porque estamos conectados con nuestro Dios, podemos deleitarnos en su palabra. Entonces vamos a ir allí, porfa, al libro de San Mateo, capítulo 4, perdón, San Mateo, capítulo 5. Entonces damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a leer allí el sermón del monte, las bienaventuranzas. Entonces es un tema muy bonito, es un tema que yo sé que tal vez muchos ya han escuchado el sermón allí en el monte de las bienaventuranzas, lo que dijo Jesús. Entonces allí leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces damos gracias a Dios porque su misericordia prevalece de generación en generación. Y así como Dios es un Dios eterno, que Él siempre ha existido y siempre va a existir, asimismo existe su perdón, su amor, su consolación y su gran bondad. Dice allí en San Mateo capítulo 5, entonces si usted tiene una Biblia allí, entonces por favor pues la puede tomar. Si tiene una Biblia católica no importa, igualmente la puede leer. Y si no, pues entonces dispone su corazón y escucha allí el mensaje allí relajado, tranquilo, para que Dios le pueda hablar en medio de cualquier circunstancia que se esté pasando, que se esté viviendo. Entonces allí vamos a escuchar un momento a Dios. Entonces leemos la palabra, la Biblia, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. San Mateo capítulo 5. Entonces a esta predicación le he puesto las bienaventuranzas. Vamos a leerlo y vamos a deleitarnos en su palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos hable, que sea Él tomando el control en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por su existencia misma, en su divina Trinidad. Vemos allí Dios en familia, no dejando solo al ser humano. Entonces es maravilloso compartir y predicar el Evangelio. Eso es un privilegio
que Dios nos ha dado, que usted también allí Dios le ha dado de predicar el Evangelio. Entonces damos gracias a Dios porque dice allí que el Sermón del Monte en Mateo, San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Entonces allí vemos a Jesús enseñando a sus discípulos. Vemos a Jesús enseñando no solamente a sus discípulos, sino a todo aquel que le escuchaba. E incluso habían muchos que se acercaban para vituperarlo, para levantar falsos testimonios. Vemos allí que nuestro maestro, pues también allí los fariseos eran allí a siempre cuestionarle. Entonces vamos ahí, dice allí en el versículo 1, entonces vamos allí a la reflexión, vamos allí a tomar un versículo por un versículo, a deleitarnos. O sea, allí se puede sentar, puede escuchar, tranquilo, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces allí vemos a Jesús, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Entonces allí Jesús pues tal vez había harta trocha, harta montaña, entonces allí se sentó tranquilo. Y también dice, vinieron a él sus discípulos. Entonces Dios tiene compasión y nos habla. Dios tiene compasión, aún en estos tiempos, que aún el ser humano muchas veces se cierra el corazón, se endurece el corazón, se cierran los oídos, ¿sí? Pero muchas veces son influencias, muchas veces el mismo ser humano pues cierra su corazón, no quiere saber, por medio de la maldad, por tantas cosas. Pero es bueno siempre hacer un alto en el camino y escuchar a nuestro Dios. Dios tiene compasión de nosotros, así como en ese momento, gracias a Dios, Dios está en medio de nosotros, Dios es Espíritu, el Espíritu Santo, Él está aquí, Él es Dios. Entonces aprovechemos cada día para poder orar, doblar nuestras rodillas, hablarle a Dios, que Él nos hable por sobre todas las cosas. Dice allí en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Qué palabra tan bonita. Toda la palabra de Dios es una bendición. Dios nos enseña por su misericordia. Eso es algo sensacional, algo extraordinario. Bienaventurados los pobres. ¿Qué significa bienaventurado? Aquel que es feliz, que tiene gozo. Mejor dicho, que es doblemente feliz, que es bienaventurado, feliz. Dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces se dirá, hay que ser pobre y arruinado, entonces para irnos para el cielo. Esa palabra que dice pobres en espíritu. Entonces, muchas veces, de pronto las palabras las malinterpreta uno, ¿no? Entonces vemos allí que quiere decir la sencillez, la humildad de nuestro espíritu. No que se sea soberbio o se sea allí altivo o grosero, no. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, los sencillos, los humildes. Eso es lo que quiere decir esa palabra, pobre. Y muchas veces también podemos tomar este como una ilustración o como un ejemplo. Traía yo a la memoria el día de ayer haciendo esta predicación, una vez que visitamos una familia hace algunos años,
muy humilde, sencillos, podemos decirle allí pobres. Entonces tenían un pocillito, ya, y mejor dicho, ya casi ya para cambiarlo. Y allí nos ofrecían de lo que tenían. Nos ofrecían con una sencillez, una humildad. Entonces allí hay una familia pobre. Sí, sin malinterpretar las cosas, porque no podemos decir, bueno, entonces voy a ser un pobre, un arruinado para así ganarme el cielo. No. El cielo no lo ganamos si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y caminar en esa humildad y sencillez. Entonces tomaba esa ilustración y venía a mi mente. Entonces también dije, hoy la voy a compartir. Entonces allí pues vemos que en este ejemplo que les decía, en este recuerdo, que visitamos a esa familia y entonces allí también podríamos ver ese sinónimo de pobreza, ¿sí? Desde su espíritu. Allí es gente sencilla, gente humilde. Entonces algo bonito, ¿sí? Algo muy, muy precioso, ser pobres en espíritu. O sea, ser sencillos, ser humildes, ser tranquilos, no ser soberbios, no ser altivos, no ser groseros. Eso es ser pobre en espíritu. Dice allí en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué palabra tan linda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir eso? Ante tanta persecución, al no negar a Cristo, ante las injusticias, entonces el camino estrecho es difícil, pero no es imposible. El camino ancho es fácil. En el camino estrecho usted solamente entra con una mujer. En el camino estrecho usted entra sin licor, sin drogas, sin pornografía, sin soberbia. En el camino ancho las personas pueden entrar con 3 mujeres, 4 mujeres. Pueden entrar en el lesbianismo, en el homosexualismo. Pueden entrar siendo un homicida. Ese es el camino ancho, el camino del adulterio, de la fornicación, donde no se rige bajo ninguna ley, bajo ninguna norma. Así como lo decía el domingo nuestro pastor Marco, decía que se puede vivir sin la palabra. Claro, pero al final del camino, pues todos vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Dios, ¿sí? Y no solamente hacer lo que por miedo, decir, no, entonces yo acepto a Cristo y lo sigo porque si no me voy para el infierno. No, es más que eso, es amor. Cada uno de nosotros, si se habla con un cristiano, ha tenido una experiencia personal con Dios, con Jesucristo y el Espíritu Santo. Gente que se iba a suicidar, gente que estaba en la prostitución, en el homosexualismo, en el adulterio, en el sicariato. Gente que estaba sufriendo mucho. Y llegaron y Dios les dio un toque y volvieron a nacer. Entonces, más que todo es por amor, porque Dios es verdad. Entonces damos gracias a Dios porque sabemos que en ese transcurrir de la vida cristiana no es fácil, ¿sí? Vemos allí, si podemos ver el mundo y su sistema, podemos ver los ricos, los pobres, podemos ver en la Biblia allí a Lázaro y el rico. Cuando le dicen al rico, se tuvo sus bienes, mano. Y a Lázaro, él tuvo sus males. ¿Dónde está Lázaro? En el cielo. ¿Y dónde está el rico? Pues en el infierno. Sí. No discriminando ningún tipo de estrato social o malinterpretar, no. Dice allí el Señor Jesús que qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Difícil, pero no imposible.
Entonces, sea rico, sea pobre, sea del África, sea de el último rincón de la tierra que es Chile, si acepta a Cristo es salvo, hermano. Entonces damos gracias a Dios porque de ellos es el reino de los cielos. De nosotros hay que apropiarnos, de nosotros, porque seguimos a Cristo. Dice ahí, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces, sabemos que el seguir a Cristo es un privilegio y sabemos que la cristiandad es perseguida, es vituperada y muchas cosas, otras cosas más. Entonces allí vamos al versículo 4. Perdón, al versículo 5. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que seamos de ese espíritu apacible, que tengamos mansedumbre. Entonces eso es lo que el Señor quiere que tengamos, para que podamos, ya por Cristo somos salvos, y que sigamos en ese camino de la perfección, de la sencillez y humildad. Dice allí en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la mansedumbre, hay muchos dichos, pues así como mal dichos, valga la redundancia. Entonces dice muchas veces, pues, yo también alcancé a decir, ¿no? Como cristiano uno dice, no, yo soy manso, pero no menso. Entonces muchas veces ese dicho va aún más profundo, porque podemos decir, no, a mí el que me la monte, pues, le vamos dando. No se trata de eso, sino, por eso dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No significa que pues que todo el mundo venga y nos falte un respeto, no. Así como se respeta, también uno quiere que lo respeten a uno. Así como uno valora a las personas, las quiere, las ama, pues también lo que se siembra se cosecha. Pero dice allí mansos, mansedumbre. Dice la cualidad de un espíritu apacible. ¿Sí? No quiere decir que se dejar pasar de todo el mundo, no, póngase ahí que es que lo vamos a coger a patadas y bueno, sí, Señor. No, que tengamos ese espíritu apacible. Eso quiere decir mansos, mansedumbre, para con Dios, para con los hombres. Entonces es algo pues bien chévere, porque allí pues como hijos de Dios somos tranquilos. Entonces no estamos allí en conmoción ni en turbación, sino estamos centrados en nuestro Dios, viviendo un día a la vez, caminando un día a la vez, creyéndole en sus promesas, no estando en ansiedad, sino confiando en Él, confiando en el Señor. Entonces allí vamos, dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, qué palabra tan bonita. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, el que busca a Dios, nosotros que buscamos a Dios, allí usted que persevera y está buscando a Dios y tiene hambre y sed de justicia, entonces déjeme decirle que usted es un bienaventurado, porque ellos serán saciados, porque seremos saciados. Nosotros que buscamos a Dios, sí, muchas veces ante tantas injusticias, ante tanta persecución, entonces esa es hambre, esa sed de esa justicia divina, de esa justicia de Dios. Dice allí en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, oiga,
porque ellos alcanzarán misericordia. Qué palabra tan bonita. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces vamos a tomar el mejor ejemplo. Se dirá, pero ¿de quién tomamos un ejemplo? Alguien que sea misericordioso, pero ¿quién? Pues Dios. Jesús, el Espíritu Santo. Imagínense Él siendo Dios todos los días, soportando a su humanidad. Sí, porque muchas veces Dios nos dice una cosa y hacemos otra. Entonces muchas veces Dios ama a esa humanidad y esa humanidad le da la espalda al Señor. Entonces ahí, eso es un Dios misericordioso. Entonces allí vemos, tomamos un ejemplo del mundo en una pareja normal. Ejemplo, que la esposa le es infiel al esposo. Entonces en el mundo vemos que bueno, si la señora no corre, pues hasta el tipo la puede matar. Entonces allí podemos hacer una ilustración de que él no fue misericordioso, no la perdonó. ¿Sí? Entonces podemos tomar eso como un ejemplo. Entonces allí misericordioso sería, ya tomamos el primer ejemplo de Dios. Y un gran ejemplo, Dios envió a Jesucristo cuando estábamos todos en esa, fuera de esa salvación y condenación. Entonces Él envió al mundo. Entonces, y no solamente cuando Jesús asciende, nos deja otra persona que es Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos, esa es misericordia, que Dios no nos ha dejado solos. Entonces vemos allí que Dios es un Dios increíble. Sigue diciendo, y les iba a dar el ejemplo, que ahí se me olvida. Entonces vemos allí una familia conociendo ya de Dios, ejemplo, que la esposa le sea infiel al esposo, sí, como una ilustración. Él no la va a matar, Él no la va a rechazar, no, Él la va a perdonar. Eso es hacer misericordia. Eso es misericordia. Que tal persona me quedó mal, no, ya no es mi amigo. Que me dijeron no. Eso hay que ser misericordiosos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así como allí el pasaje bíblico de los dos deudores. Entonces eso es un gran ejemplo. Si vemos que el rey perdonó a uno y el que le debía al que perdonó al rey, entonces allí vemos que no quiso perdonar a un consiervo suyo. Entonces no, hay que hacer misericordia. Hay que hacer misericordia. Hay que orar. Aún por sus enemigos, ore. Oremos por nuestros enemigos, por el que nos vitupera, por el que nos persigue. Claro. Si no dijo Jesús, si no, pues qué gracia tiene. Se ora por el que siempre me da un like y el que no me da un like. Hay que orar por todos. Hay que orar por todos. Dice allí en el versículo 8. Entonces, algo importante sería que nosotros alcanzaremos misericordia, y la hemos alcanzado, porque seguimos a nuestro Dios. No juzgamos. Eso es importante, no juzgar, sino orar. Entonces ahorita vemos que el pueblo se ha levantado contra la ley, contra allí nuestras autoridades. Entonces nosotros no somos jueces, Dios no nos llamó a ser jueces, no, por supuesto que no, sino a orar por el violador, a orar por el homosexual, por la lesbiana, por el que droga. Entonces Dios nos sacó de un mundo terrible. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dios impuso las autoridades. Haya pasado lo que haya pasado, no tenemos derecho de juzgar a nadie. Sí. Nosotros sí, muchas veces nos muestran un pedacito de la historia y no toda. Simplemente hay que hacer misericordia, hay que orar los unos por los otros.
Dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es importantísimo. Limpieza de corazón, o si no, no se puede ver a Dios. Si se odia, se tiene rencor, si se tiene muchas cosas guardadas, cosas feas, cosas malas, adulterio, codicia, fornicación. En el corazón podemos ser homicidas. Entonces, los de limpio corazón, bienaventurados porque ellos verán a Dios. Siempre que si el Espíritu Santo limpia mi corazón, si hay que perdonar, perdonamos. Entonces siempre es importante eso, ¿no? Los de limpio corazón verán a Dios. Entonces muchas veces pues la tendencia del corazón siempre es hacia el mal. Eso, qué fastidio, por eso no quiero saber de eso, no quiero saber de nada bueno. Entonces siempre pedir, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos para seguir la justicia, el amor, la fe, para seguir las normas de las autoridades, siempre en ese camino. Entonces es importante eso, ¿no? Siempre que Dios, el Espíritu Santo, nos examine el corazón. Y muchas veces uno puede saber cómo está. Entonces tal vez alguien me miró mal y ya el corazón empieza el sistema cardíaco a cambiar. Si los sentimientos hacen que, uy, no, o me tocaron sin culpa, o pasó algo, o X o Y motivo, y ya se enciende el rencor, la ira, el fastidio. Entonces ahí podemos ver, ahí simplemente sale, reluce lo que está allí oculto en el corazón. Entonces, en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hombres de paz. El pacifista, no es el que sale a tirar piedras y a matar, y mejor dicho, el que se nos atraviese lo vamos matando. No, es el pacifista. Pasó algo, tranquilos, se puede solucionar todo, todo tiene solución. Bajemos la ira, bajemos tanta cosa. Eso es un pacifista, tranquilos, paz, solucionemos, ¿qué hay que hacer? Entonces eso es ser pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces ahí uno ve claves: limpio de corazón para ver a Dios, pacifista. ¿Usted es pacifista? Sí, listo, entonces usted será llamado hijo de Dios. ¿Somos pacifistas? Claro que sí, entonces vamos para adelante. Dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces sabemos que como cristiandad y pueblo de Dios, eso es lo que sufrimos diariamente. Muchas veces en lo físico, muchas veces en lo espiritual, de alguna u otra forma. Entonces, somos bienaventurados porque padecemos persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es bueno, porque le decimos a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Entonces, siempre que tal vez se nos arrime a alguien, venga, mire ese video de pornografía. No, mano, no miramos, nosotros no miramos eso, mano. Venga, vea una película de terror. No. Venga, consuma. No. Sea infiel a su esposa, eso nadie se da cuenta. O tómese una para la sed, a escondidas. Eso el pastor no lo ve. No, el pastor no lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, al decirle no al mundo, a su sistema, que vamos para ferias, no, mano, gracias. Pero ¿por qué están amargados? No. No quiero perder mi salvación. No quiero estar expuesto ante tantas cosas. Entonces, hay que ser allí, pues, siempre estar alineados con nuestro Dios. Siempre que somos perseguidos por causa de la justicia, gloria a Dios. Que predicamos, gloria a Dios.
La palabra siempre hace efecto a nuestros corazones, a todos, a todos. Entonces damos gracias a Dios por eso, por hacer lo bueno. Entonces dice en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, yo que de alguna u otra forma todos hemos pasado difamaciones. Oiga, pero me dijeron esto, dijeron esto de mí, pero si yo no he hecho eso. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No es para entristecernos, no para decir, no, pero yo sigo a Dios y eso levantan una cosa y otra cosa y falso testimonio y difamaciones. No, porque ya está en la palabra. Entonces eso es por causa de Cristo, porque le seguimos a Él. Entonces allí Cristo, Él fue perseguido, Él fue lacerado. Entonces damos gracias a Dios porque Él era vituperado. Le echaban la culpa a una cosa, lo llevaban a juicio. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad. Entonces no hay que sentirnos entristecidos. Eso se pasa. Todos pasamos por eso, de alguna u otra forma. Dice allí en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, aleluya, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, qué privilegio, ¿no? Entonces yo le decía, a mí me decía un amigo, y también vuelvo y les comparto eso, ya les he compartido, ya el primero inició él en la cristiandad, y él me daba esos consejitos, ya hasta ahora estaba dando como los primeros pasitos, y él me decía, cuando usted no sea atacado, preocúpese. Sí, porque si marcha todo bien, si no lo persiguen, sin nada, entonces porque estás aliado con el mundo. Sí, no quiere decir que no vayamos hombre, estamos juntos, pero no revueltos. Entonces dice allí, gozaos y alegraos, dice, gócese y alégrese, eso es lo que nos dice el Señor. Porque vuestro galardón es grande, o sea, hay un galardón, ¿a dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de usted. Entonces, qué privilegio ser hijo de Dios. Entonces, vemos allí nuevamente, ayer miraba una película de Juan Hus, un mártir que allí quemó la Iglesia Católica, la Inquisición, allí en 1400 algo, se me olvidó ahorita la fecha, y miraba allí la vida de este varón. Este varón era un sacerdote, y vemos allí como él les decía a ellos, no, pero no hay que pagar ¿cómo así que hay que pagar una indulgencia para ser salvo? No, sí, es por gracia. Yo me acerco a Dios, le pido perdón y Él me salva. Entonces a ellos no les convenía en ese entonces que nadie leyera ni la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba así como la tenemos hoy en día. Incluso usted dirá, uy, pero es que yo no entiendo este versículo. Hay una traducción que se llama lenguaje actual, una Biblia, que eso viene reducida como para niños. Para que el que no la entienda, la entiende. Gracias a Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra. Y hay muchas traducciones, hay unas traducciones muy hermosas. Entonces vemos allí a Juan Bautista, él fue decapitado. Vemos allí al apóstol Pablo, muchos mártires fueron quemados allí. Entonces vemos que muchas veces a nosotros nos pasa cualquier cosita y ya uno ya se está lamentando, ya está uno llorando, ay no, imagínense estos mártires en esta época. Si Jesucristo mismo, semejante muerte, entonces imagínese que usted
Va a seguir predicando y se lo vamos a quemar allí en el parque. Lo vamos allí a incinerar. Lo vamos a quemar vivo. Y si no la única forma es que se retracte. ¿No? Imagínense. Entonces le dicen allá a los mártires. Entonces damos gracias a Dios porque la palabra es una bendición, es buena. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ese camino de la cristiandad siempre es para gente valiente, para el que no se rinde. Todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Entonces me llama mucho la atención un versículo allí en los evangelios, no muy bonito. Y vemos allí cómo el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, el que es osado, el que va allí no se rinde, no hay que dejarnos rendir nunca, y mucho menos de la tentación de voltear a mirar hacia atrás, no, seguimos. Eso es como un viaje en un avión. Ya desde que usted se monta en un avión, así le dé pánico, le dé miedo, le dé lo que sea, se quiera bajar, le dé náusea, le dé lo que sea. No, que ábrame la puerta, no, porque puede matar a todo el mundo, mano. No. Hay que esperar que aterrice el vuelo. ¿Qué pasará al otro lado? Entonces, damos gracias a Dios, porque su misericordia es para siempre. Entonces, les invitamos a que se sigan conectando, a que lean la Biblia, vean una predicación, escuchen música cristiana. Allí hay reggaetón, ranchera, rap, hay instrumental, hay electrónica, la que usted quiera. Hay que escuchar algo que nos edifique. Entonces queremos orar por allí alguna persona que esté enfermita. Entonces Dios vino a sanar, Jesucristo vino a salvar. Pero antes quiero hacer un llamado de salvación. Quiero hacer un llamado importante de salvación. Si usted que nos ha escuchado por primera vez y usted dirá, uy, yo me sentí, pero válgame, yo quiero a Dios en mi corazón. Entonces, dice allí en San Juan 3:16, la declaramos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice allí que el que en él cree no es condenado, pero el que se rehúsa a creer, el que lo rechaza, ya ha sido condenado. Entonces hoy, si usted no está seguro de su salvación, o si se quiere reconciliar con Cristo, si estaba alejado, hagamos la oración. Entonces solamente hay un camino, a Dios. No existe término medio, eso son mentiras. Que existe un purgatorio, que existe... No existe purgatorio. Existe el cielo o existe el infierno. O con Dios o con Satanás. Seguro. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos da hoy esa oportunidad de poderle declarar como Señor y Salvador para ser salvos. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Entonces allí, si usted no está seguro de su salvación o si usted se quiere reconciliar con Cristo, entonces vamos a hacer esta oración, les voy a guiar y usted la van a repetir, pero de corazón. Entonces vamos a decirle todos allí junticos, si quiere cierre sus ojos, si no, no hay problema. Vamos a decirle: amado Dios, te doy gracias por la vida, por la salud, por mi familia. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te acepto como Señor y único Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí, para cuando tú me llames yo te pueda responder. Hoy tú me haces y soy templo del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús presentamos cada persona allí que tenga dolencia, Señor, allí en sus caderas, Señor, en su columna, Señor, allí en sus vértebras, Señor. Padre, cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, estas familias, Señor, estas personas. Declaramos, Señor, allí, Señor, la palabra que está en Isaías 53. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Padre, declaro sanidad sobre cada persona, Señor, que está allí conectada. Declaro allí solución, declaramos respuestas, milagros, Señor. Padre, declaramos que tú te mueves a favor de cada familia, de sus hijos, el que está allí en drogadicción, el que está allí, Señor, expuesto ante el peligro, Señor. Padre, pedimos por la juventud, por el adulto, el anciano que ha tenido pensamientos de suicidio, Señor. Padre, enlazamos esas vías a salvación, Señor. Pedimos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú, Señor, guardando cada vida, Señor, que seas tú guardando cada niño, cada adolescente, Padre. Atamos, Padre, toda persona, Señor, allí todo espíritu que esté atormentando, Señor, allá las personas, Padre, con tristeza, depresión, opresión, pesadillas, Señor. Padre, atamos eso, Señor, y lo echamos fuera al infierno, a lugares secos, Padre. Cubrimos con la sangre que son nuestras familias, Señor. Las familias de aquellas personas que nos ven, Señor. Padre, les bendecimos con toda bendición. Declaramos allí salud, respuestas. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú estás en control absoluto, amado Dios. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque tú guardas el salir y el entrar, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, papá. Padre, bendecimos cada mujer allí que se encuentra en embarazo, Señor. Le cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Allí todo diagnóstico, Señor. Allí, Señor, de que haya peligro de ese embarazo, Señor. Padre, revertimos todo diagnóstico. Declaramos cubiertos con la sangre de Cristo estos vientres en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces damos gracias a Dios. Entonces vamos a alabarle, vamos a poner una canción. Me esperan un momentico. Chico, yo no sé por qué tú te metiste, si seguiste de largo, si te dije que tenía que ir a la derecha. ¿Qué derecha? Tú sabes que yo soy zurdo, brother. Pero bendito sea Dios, si tú no lo que tenías que mirarme. Yo tengo todo calculado, tranquilo. Échate un poquito para atrás. Ya. ¿Qué te dije? Date tú primero. Entonces vamos allí a alabarle. Fuimos. Vamos allí a gozarnos en la presencia de Dios. ¿Dónde vamos acá? Ya para despedirnos. Alegres en el Señor.
Bueno, entonces damos gracias a Dios porque de verdad que en la presencia de Dios pues ocurren muchas cosas, ocurren muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios. Entonces damos gracias a Dios por eso y bendecimos el nombre de nuestro Padre. Entonces muchas gracias por allí estar conectados. Sígase conectando, siga allí buscando de Dios, que si usted está esperando un milagro, una respuesta, no pierda la fe, no pierda la esperanza, no dude del Señor, siga perseverando. Entonces damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Entonces muchas gracias, damos gracias a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo por estar con nosotros, por habernos hablado. Entonces muchas gracias allí. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.